Mi charlista hoy, el presentador es Salvador Correa, él es ingeniero civil estructural, tiene años de experiencia en construcción tradicional y también industrializada en hormigón armado, y ahora trabaja como jefe del área de ingeniería y diseño en E2C desde el comienzo de la empresa. Así que le ha tocado participar en la formación del equipo y también en el diseño de los primeros proyectos. La charla de hoy es construcción industrializada en madera, cuáles son los materiales y nociones generales. La idea es hacer una revisión rápida de cuáles son los materiales que se ocupan en una construcción en madera, cuáles son los nombres, sus funciones y también cuál es el desempeño esperado de un panel y cuáles son las normativas que tenemos que cumplir en Chile con respecto a normativas estructurales, térmicas, también fuego y otras más. La idea es que también podamos interactuar un poco. Los que tengan preguntas pueden hacerlas por el chat que está habilitado acá en la reunión. Y hacia el final de la reunión vamos a hacer una ronda de preguntas y de respuestas entre Salvador y yo. Así que ahora dejo la palabra a Salvador. Aquí. Gracias, Lucas. Gracias. Creo que no sé si alcanzaron a escuchar antes, pero yo estoy acá en la sexta región, está lloviendo. No sé cómo estarán los que están en Santiago o en otras partes, pero gracias por entrar a esta presentación. Vamos a tratar de hacerla un poquito más rápido para no perder el espacio de preguntas. Son nociones básicas lo que vamos a ver, así que por favor dejen anotadas todas las preguntas. Yo estoy seguro que pueden salir muchas preguntas. Cada uno de los temas que vamos a ver tiene mucha profundidad. Dale, Lucas, con la presentación. Una breve introducción a lo que es E2C. Ustedes pueden entrar al mismo canal de YouTube donde está la presentación. Hay varios videos. Hay uno en particular que habla de qué hacemos y cómo lo hacemos, si les interesa saber más de E2C. Pero en términos generales, diseñamos proyectos industrializados, luego los prefabricamos en una planta robotizada en Maipú y además somos contratistas de montaje de obra, montamos los paneles que fabricamos. La charla de hoy la vamos a dividir en diferentes, vamos a ir desde lo general, como dijo Lucas, vamos a pasar por materiales y después vamos a ver los diferentes desempeños que tiene que tener el panel. Es importante explicar que cada una de las cosas que vamos a ver acá tiene una profundidad gigante, cada uno es una especialidad en sí misma y nosotros no somos particularmente juntar todas estas cosas de manera de un proyecto que tenga certezas, que eso es lo que hacemos. Entonces, me imagino que van a salir preguntas y partamos. Lo general. ¿Está bien la conexión? Parece que ahí volvió. Los paneles que nosotros hacemos son lo que se puede llamar entramado ligero o construcción en seco de madera, o desde el punto de vista estructural, es un sistema marco plataforma, consta principalmente de una estructura de pie derechos y soleras de madera fijados a una placa estructural. Ya vamos a ahondar en todos estos temas. Y eso además incluye muchas otras cosas no estructurales, como la aislación, las instalaciones que quedan dentro de la estructura y otros revestimientos, tanto interiores hacia el interior de una vivienda como hacia el exterior. Fachadas, yeso, cartón, todos son los elementos que vamos a ver. Los elementos horizontales son relativamente similares, con entramados de vigas y también placas arrastrantes y placas de revestimiento. Entonces lo primero que vamos a ver es la madera. Lo primero que quiero hablar de la madera es la clasificación de la madera. La madera es cosa de ver un árbol, puede ser muy distinta una a otra. Hay diferentes especies forestales, hay diferentes formas de la madera, hay diferentes formas de crecimiento de los bosques. Los bosques que crecen en diferentes zonas del sur de Chile son distintos
por cómo fue la luz o cómo ha sido el clima, etc. Entonces, la clasificación es clave. Nosotros en procesos industriales necesitamos que toda la madera que entre sea relativamente parecida para poder trabajar con él, tanto para las máquinas como también en el cálculo, en las consideraciones que se hacen en el proceso de diseño. Las principales, o sea, la planilla que ven ahí son lo que muestra o sea, son las clasificaciones que indica la norma chilena, las clasificaciones G, las clasificaciones C y las MGP. Nosotros principalmente trabajamos con MGP, que es una clasificación visual hecha por máquina. De hecho, el MGP viene de Machine Graded Pine, o sea, madera de pino graduada con máquina. Y ahí están un poco las resistencias que se consideran para el diseño estructural principalmente. Además está todo el tema de la impregnación. Ahí ven un cilindro de impregnación con madera adentro. Hay diferentes formas de impregnación. La que más se conoce, que es la madera verde que uno ve muchas veces, es SCA, que está prohibido en varios países, principalmente porque tiene arsénico y metales pesados como el cromo. Para la construcción, nosotros ocupamos otras opciones como el borosilicato o LOSP, que también se generan en Chile y que no tienen ese color verde, es transparente. Por eso la madera que ven en nuestros productos pareciera que no tenga impregnación. Aquí el dato es que la impregnación está pensada exclusivamente para termitas. Muchas personas creen que realmente tiene una relación con la resistencia al fuego u otras cosas así. No, es para las termitas. Y ojo, acá en esta foto se ve el cilindro, por lo tanto quiere decir que hay un largo máximo de madera que uno puede impregnar dentro de estos cilindros. Está limitado por el cilindro que uno encuentre. Entonces ahí hay una restricción cuando uno impregna. Dale, Lucas. Tenemos la escuadría. La escuadría se le llama las dimensiones de la madera. En este MGP10 que nosotros usamos, ocupamos diferentes escuadrías. Aquí es importante aclarar de que en el pino, por la forma en que o sea, en el pino la mejor madera estructural está en los lados, lo que se llama la madera lateral. Y es también la que se comporta mejor a las deformaciones. Ahí pueden ver un dibujo de cómo se deforman los diferentes cortes. Además, en el pino en particular es la madera que tiene mayor densidad la que va quedando en los laterales. Entonces es mejor estructuralmente. Esa es la razón por la que el espesor de la madera que ocupamos es de 35 milímetros. Es raro encontrar una buena madera lateral de más de 40 milímetros. Y después de los procesos de cepillado, por eso la madera queda en 35 milímetros y no encontramos maderas estructurales de buena calidad de mayores espesores, como en otros países que tienen otras especies y aserran los bosques distintos. Entonces tenemos una muy buena madera, pero es bajo espesor. Y además esta madera está entre 2.400 y 3.700 milímetros de largo. Pero estos bosques se aserran hasta de 4 metros generalmente. Por lo tanto, desde que partimos con E2C, ocupamos la madera bilaminada, que al juntar dos láminas de esta, tenemos varias mejoras. Primero tenemos 62 milímetros de espesor, por lo tanto ya tenemos más espacio para poder clavar, atornillar, etc. Mejoramos todavía más la estabilidad dimensional porque al tener dos maderas, como trabaja una, la otra lo retiene, porque se apuertan. Y podemos tener largos mayores, porque uno va juntando con finger joint estas maderas y podemos llegar a largos mayores que nos permiten tener soleras, por ejemplo, de paneles más largos. Démosle. Bueno, ahí va a salir un cuadradito. Eso. Vamos con la aislación. Lo principal a entender en la aislación es la conductividad térmica. Eso es el dato principal de la aislación. Si alguien de los que está escuchando entiende de electrónica, por ejemplo, el tema térmico es básicamente un circuito donde la aislación es una resistencia que retiene el paso del calor a través, en este caso, el muro o el techo o el panel de piso. Que no les voy a pedir que entiendan todos los números, pero principalmente estoy muteado, parece. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí, está bien. No, es que Dale. estaba muteando a los que estaban entrando y sin querer te muteé también a ti. Ahora debe ser. Vale.
No, que les explicaba entonces que aquí lo clave es la conductividad térmica, es una resistencia al final la aislación y estamos tratando de resistir el traspaso de calor de un lado a otro. Como dato general, si pueden ver ahí, una lana de vidrio transmite el calor 13 veces más lento que un ladrillo o 43 veces más lento que el hormigón. Eh, y si vemos también la misma estructura, la madera transmite el calor 558 veces más lento que el acero, que podría ser una alternativa. Por eso de repente uno ve casas con perfiles de acero en la envolvente, transmiten mucho el calor, ya sea hacia afuera o hacia adentro, dependiendo de la época del año, y eso genera al final puntos de condensación que pueden ser peligrosos. Ahora, pensando mismo en la aislación, hay alternativas de todo tipo, desde raíces, celulosas de diferentes procedencias. Nosotros por hoy día en EOC ocupamos principalmente los materiales flexibles como lanas de vidrio, eh, que tienen una complejidad, o sea, requieren de un muy buen proceso de instalación para que queden bien instaladas. En la planta podemos darnos ese lujo. También Era están verdad. también están los materiales más rígidos, como el Ailapol, que en obra generalmente tiene una mejor instalación, pero generan bastante desperdicio y en las instalaciones tienen algunos problemas. Démosle con los materiales. Como complemento de las aislaciones, hay una serie de productos, aquí voy a nombrar 4, las cintas de sellar, que permiten unir más de una membrana, las membranas hidrófugas, que es lo que se ve en la casa, también conocido como Tyvek muchas veces, o por eso un nombre comercial, hay otro. Eh, esa membrana tiene bastante tecnología y la verdad permite que no entre el agua y que pueda salir vapor. Entonces podemos secar la casa, pero no la estamos mojando. Además están las cintas de espuma, eso se ocupa muchas veces los encuentros entre paneles o en ventanas. Eh, si uno deja un espacio entre la ventana y el vano y sella, ya sea con una silicona o con una cinta, no va a entrar el viento, pero el frío va a entrar igual, no hay una aislación ahí. Esa espuma genera esa aislación en esos encuentros y finalmente las siliconas que yo indico que tienen que estar muy bien especificadas porque es un mundo la silicona, hay siliconas que realmente funcionan bien en el exterior o en condiciones como de lluvia o sol, funcionan en el interior. Entonces las siliconas pueden ser muy buenos elementos, pero hay que tener ojo con la especificación. Dale, Lucas. Sigamos con las placas. Aquí están las placas estructurales a la derecha, el OSB y el plywood que nosotros usamos, y las placas que ocupamos como revestimiento. Estoy mostrando el yeso, cartón y fibrocemento. Es verdad que en algunos países se permiten ocupar el yeso cartón como placa estructural y el fibrocemento también. Nosotros hasta ahora no lo hemos usado, pero eso en el futuro siempre es una posibilidad en la medida que avance la tecnología. El OSB y el plywood ambos provienen de la madera, uno está formado por hojuelas, el otro por bobinas, o sea, troncos rebobinados que se juntan y tienen capacidades estructurales muy estandarizadas, están bien conocidas y por lo tanto, al igual que la madera, como lo expliqué al principio, es fácil de entender cómo se van a comportar y generar cálculos con ellos. El yeso cartón tiene tanto estándar como los de placas técnicas, tiene muy buen performance acústico, fuego, hay de diferentes formatos, la mayoría de la gente lo conoce, y el fibrocemento tiene la gran gracia de que es una placa que se puede mojar eternamente y siempre se va a comportar bien. Sigamos. Pasamos a las fijaciones. Primero, fijaciones entre paneles. Aquí estoy mostrando 4 tipos de fijaciones. Al igual que todas las cosas, como les dije al principio, hay un mundo detrás de las fijaciones. Es bien interesante cómo funciona cada parte de la fijación, tiene una lógica y mucha ingeniería, y en general son bastante desconocidas. El primer tornillo a la izquierda, de izquierda a derecha, el tornillo más de carpintería, por así decirlo, es un tirafondo que permite unir 2 piezas de madera. El hilo que se ve más abajo del tornillo toma la segunda pieza de madera y la tira contra la primera, que está firmada a través de la cabeza. O sea, la cabeza en este tornillo trabaja. En la mitad hay una fresa
que hace que esa parte lisa que está arriba no genere mucho roce, entonces funcione bien. Es el tornillo más útil que uno puede encontrar en el montaje. Hay dos paneles. Este tornillo uno lo tornilla generalmente viene con punta Torx y se juntan los paneles, quiero para una viga, etc. Luego está el tornillo hilo completo, que es el tornillo estructural por excelencia. Aquí la cabeza no trabaja. Es todo el hilo el que trabaja. Por lo tanto, en el caso, después de muchos años, si la cabeza, el tornillo del tirafondo se llegase a oxidar, por ejemplo, y se suelta, ese tornillo va a dejar de funcionar. En cambio, el tornillo hilo completo va a estar siempre funcionando. Es un muy buen tornillo. Tenemos los tornillos de anclaje a hormigón. Estos tienen un hilo especial que entra en el hormigón, son muy resistentes y se usan para fijar las soleras al hormigón. Obviamente hay que preagujerear el hormigón, no en el caso de los otros tornillos, o en la mayoría de los otros tornillos, de repente hay que hacer preagujero. Y finalmente los pasadores autoperforantes, el que ven a la derecha, un tornillo bien sofisticado, tiene una broca que perfora la madera y el acero. Entonces se ocupa cuando hay herrajes metálicos. Los herrajes metálicos siempre es deseable dejarlos dentro de la madera, porque la madera tiene mucho mejor comportamiento del fuego que el herraje metálico. Entonces la madera protege el herraje metálico y este tornillo entra a la madera, entra por el acero o el aluminio y queda la perforación perfecta. O sea, ya no es como antes que había que hacer calzar las perforaciones entre la madera y el acero y era un trabajo, la verdad, imposible. Este tornillo lo hace ese trabajo. Démosle. Veamos las fijaciones de placas ahora. Partiendo por los clavos. Los clavos son claves. El clavo es el que une la placa estructural a la estructura de madera. Muchas, o sea, el clavo es mucho mejor considerado que el tornillo en estas situaciones, porque el clavo tiene la capacidad de ser más dúctil. El clavo es como el acero en el hormigón armado, por así decirlo. La madera, aunque es mucho más flexible que el hormigón, sí tiene una falla frágil, se quiebra en algún punto. El clavo tiene esta ductilidad que permite que las estructuras trabajen frente a un sismo, por ejemplo, sin quebrarse. Y cuando hablo de ductilidad me refiero a que el elemento es acero, empieza a deformarse de manera que absorbe energía, la energía de un sismo. Y es la deformación, sin el colapso, la que va tomando esa energía. Ahora, en la planta siempre nos preguntan por qué hay algunos que se clavan cada 100 milímetros, cada 50, cada 30. Hay clavos 8D, 6D. Ya nosotros estamos trabajando con 2 diámetros en las máquinas neumáticas, que son los clavos 6D y 8D. Esos son los nombres según la normativa americana. Y están más o menos, es un rango. En realidad el 6D va en torno a los 2,5 milímetros de diámetro y el 8D el 3,1, por algo así. Ahí pueden ver una tabla en que variando el clavo y la distancia entre clavos podemos pasar en resistencias. Bueno, ahí también estamos variando la cantidad de placas estructurales, si es por un lado o por dos. Podemos pasar de 420 kilos que resiste por metro lineal, o sea, es decir, si yo empujo con 420 kilos este muro por el lado, hasta 1650 kilos, solamente variando esos parámetros. Entonces el clavo es muy importante. Ahora, además, y hay algo que no se alcanza a ver en esa tabla, es que el 8D, que es el clavo más grande, le da rigidez, que hace que no solamente resiste más, sino que además se deforma menos con ese esfuerzo. Hay un dato también que estos clavos estructurales son generalmente helicoidales o anillados y eso aumenta la adherencia para que no se salgan. Abajo están las grapas que ocupamos en placas no estructurales, generalmente son de 45 milímetros de largo, son grapas no menores, y aunque tienen capacidades estructurales, de hecho lo hemos ensayado y en otras partes se usan, nosotros acá la estamos usando solamente para placas no estructurales, principalmente son muy eficientes. O sea, en un espacio chico vienen muchas grapas y las pistolas neumáticas pueden disparar muchos de estos. Las máquinas que tenemos debiesen disparar hasta 8. Eso es lo que dicen, 8 por segundo. Y este color que tiene que tienen sobre estos elementos es un producto
que es una resina que se activa con el roce que se genera al entrar el clavo o la grapa. Se derrite esta resina y es un adhesivo que hace que todavía resista más esa fijación. Démosle. Vamos con ductos, tanto eléctricos como sanitarios. Las cajas eléctricas que ocupamos son redondeadas, como la que ven ahí, y es principalmente porque las perforaciones se hacen como una fresa. Entonces eso nos permite cortar esta caja ovalada y embutirla rápidamente. Y además tiene unas patas de autofijación que permiten que pueda ser fijada desde fuera del panel, en el caso de la segunda cara principalmente que de revestimiento. Los paneles que nosotros estamos haciendo tienen revestimiento interior y exterior. Y está el ducto. Este ducto no es el típico conduit que se ocupa, es un ducto más flexible, pero que está bien normado en el sentido que no se estrangula. Y en este particular tiene la capacidad de no generar humos tóxicos al momento de incendio. Ya vamos a ver un poco el performance del fuego, pero vamos a ver que los incendios son de mucha temperatura y en general las personas que terminan con problemas en incendio es por los gases que se generan, producto de muchas cosas, cortinas, pero también todas las instalaciones eléctricas. Estos ductos son un avance en ese sentido. En cuanto a fitting sanitario, nosotros trabajamos con tubería PEX, es una tubería súper confiable, que se instala rápido, es con acoples que son rápidos. En general lo que uno ve en la construcción tradicional es el PPR. Esta te permite tener una calidad mucho más estable porque no hay fusiones. Y tiene cierta flexibilidad que ayuda en el armado, al igual que el tubo flexible eléctrico. Y los fittings son como lo ven ahí, con eso uno puede quedar conectado con una llave o con un flexible o incluso con otras materialidades. Démosle. Pasemos ahora al performance del panel. Un segundo. Ya. Voy a partir con el performance higrotérmico. ¿De dónde viene higrotermia? Se habla de confort higrotérmico. Es una condición física, en realidad. Cuando uno tiene confort higrotérmico, es una condición física donde tu cuerpo no necesita autorregular no necesita activar ni un autorregulador de temperatura. O sea, uno está bien en cuanto a temperatura. Y no es solamente un tema de temperatura, sino que también está muy relacionado con humedad. Aunque así, lo primero que vamos a ver es lo que se especifica en la norma para la resistencia a la temperatura o aislación térmica. Una primera introducción bien rápida, lo que es la UC. La UC, que es la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, proviene de la Ley de Urbanismo y Construcción y contiene todos los procesos administrativos y todas las regulaciones y estándares técnicos para el diseño y construcción. O sea, es la Biblia para construir. La UC hoy día, aunque hace un tiempo ya que la regulación térmica está en evolución, hoy día se especifican 7 zonas térmicas que son las que se ven ahí, y también, bueno, no hay una relación con los colores, pero se pueden imaginar, la 1 es la menos restrictiva, que es más al norte, y la 7 es la más restrictiva, que es lo que se ve al sur. Dentro de esto, tanto para techumbre como muros como pisos ventilados, se especifican ciertas aislaciones. Se puede ver el factor U, que tiene relación con lo que vimos en la aislación, esta conductividad térmica, y está el factor R, que es el inverso de ese número. Uno lo que ve muchas veces en las lanas, ahí le puse un dibujo, es el R100. Ese factor de resistencia sale de 122, es un RT de 1.22. Esos son los 50 milímetros de lana de vidrio. Con eso, en muros, por ejemplo, podríamos llegar hasta la zona 6. Y en realidad no requiere más explicación que eso, es seguir la tabla. Ahora pasemos a algo que considero que es un poco más complejo, pero es clave en construcción en madera, que es el manejo de la humedad. Hay que entender de que un muro o un techo o un piso no es una barrera, sino que es un sistema que tiene muchos elementos y pasan cosas ahí.
Y en particular está la humedad o el vapor, que, que nosotros de partida no lo queremos dentro del panel. La madera, en la medida que aumenta la humedad, disminuye su resistencia, la aislación térmica, en la medida que aumenta su humedad, disminuye su resistencia, que se hace menos eficiente. Y lo cierto es que por fuera tenemos un ambiente con lluvia, con otras fuentes de agua que mojan este elemento, y por dentro tenemos muchas fuentes de humedad. La cocina, las duchas, las mismas personas generan humedad. Entonces, tenemos que pensar que este sistema, que este panel, tiene que ser capaz de sacar esa humedad. Y, y uno dice, bueno, hay que hacerle aberturas. No es tan simple porque se tiene que cumplir algo, que en este traspaso de humedad entre adentro y afuera, yo no quiero que esa humedad se transforme en agua. Entonces, Lucas, si puedo mostrar el siguiente gráfico. Eh, que es muchas veces uno puede verlo en la calle, topa un vidrio frío, alguna superficie generalmente fría, esa baja en temperatura genera que algo que antes podía ser gas, una gaseosa nueva que está en estado líquido, y uno la ve. Y esa agua es mucho más dañino aún para el interior de los paneles. O sea, si esa humedad llega a transformarse en agua dentro del panel, es algo grave. Pero tenemos algo todavía peor. Si uno está con calor dentro de la casa y afuera hace frío, la temperatura dentro del panel va, en la medida que uno sale, cada vez empieza a disminuir. Por lo tanto, cada vez es más fácil condensar. Y ahí es donde entra. Al parecer tuvimos problemas con, con Salvador. Lo atacó la tormenta. Vamos a ver si es que voy a volver. Perdón, ¿volví? Ahí sí. ¿Alguien me escucha? Sí, ahí sí. Sí, te caíste. Perdón, no sé qué pasó, la verdad. Ya, dale. ¿Qué fue lo último que escuchaste, Lucas? Eh, Está explicando la importancia de la barrera de vapor. Está ahí en la última parte de la condensación. Y la temperatura adentro y afuera. Ya. Entonces, sigo. En la medida que va saliendo la humedad, no queremos, en este gráfico a la derecha, uno ve que está saliendo el, el azul, es como el punto en el que este vapor se transforma en agua. Bueno, en realidad es un poco más complejo que eso, pero en definitiva no queremos que estas dos rectas se topen, porque en el momento en que se topan, se transforma la humedad gaseosa, el agua gaseosa, en agua líquida, y eso empieza a mojar el panel y a la larga daña la estructura. La barrera de vapor hace este salto, genera este salto, y con eso evitamos ese problema. Por otro lado, la barrera de humedad como concepto es mucho más fácil de entender porque viene por fuera, llega la lluvia y la barrera no deja pasar el agua hacia adentro, por lo tanto no moja toda esta estructura, y por otro lado es como la piel, deja que salga el vapor para afuera. Pero la barrera de vapor no siempre es tan comprendida y esta es la real explicación. Démosle, Lucas. Pasemos al desempeño acústico. En general, las personas que entienden de construcción de madera dicen que lo más complejo de resolver con la madera es el desempeño acústico y el fuego. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Tenemos algo a nuestro favor, que es que está muy bien normado, y hay laboratorios para hacer ensayos donde podemos entender cómo se comportan los elementos y podemos compararlos con elementos de otras materialidades. Hay dos ensayos principalmente que se le hacen a los paneles. ¿Aló? ¿Sí? La última, la grande que tengo. Ya, sigo. Entonces, Lucas, no sé si puedes poner la siguiente, los siguientes globos que aparecen. Pero bueno, tenemos el ensayo acústico aéreo, que es un ensayo
y se ponen parlantes como se ve ahí, y al otro lado es un ensayo de un entrepiso, y al otro lado hay micrófonos que están moviendo para que no sean un punto fijo, se hace un promedio y se transmiten bastantes frecuencias, y lo que se pide, la WUC, que ya les expliqué que era, es que hay una reducción de 45 decibeles. Esto corre entre pisos, entre distintas viviendas y en muros divisorios. Que equivale a un muro de 10 centímetros de hormigón. Abajo, en los entrepisos, adicionalmente el entrepiso tiene un ensayo que es como de taconeo. Esa máquina que ven ahí tiene unas patitas abajo que empiezan a galopar. Es una máquina que está normalizada. Todo en realidad el tema de ensayo acústico está muy bien normalizado, muy bien regulado. Y ahí te piden de que el ruido que genera esa máquina abajo se sienta como máximo 75 decibeles. Son ligeramente distintos esos dos decibeles, son escalas ligeramente distintas, pero se entiende que es lo mismo. Que en este caso equivalen a una losa de hormigón de 14 centímetros. Como poner en perspectiva, una aspiradora genera 90 decibeles y el ruido que hay dentro de una biblioteca está del orden de 40 decibeles. O sea, eso, ahí hay una baja en 50 decibeles, más o menos. Entiendan lo que significa reducir de una cosa, reducir 45 decibeles, más o menos en perspectiva. Ahora, este gráfico no es como que uno emita un sonido, déjame explicar el otro gráfico, Lucas. No es que uno emita un sonido, sino que hay una serie de frecuencias que se emiten y eso hace que con elementos que tienen muchas materialidades, la cosa se pone un poco más interesante. Entonces, esa curva que ven ahí tiene relación con la masa de los elementos, también cómo están desacoplados cada uno de estos elementos, los espesores de las placas, hay una infinidad de cosas que juegan para ir eliminando cada una de las frecuencias, ir mejorando el performance acústico. Ahora sí, dale, Lucas. Pasemos al fuego. Les dije que los desafíos más grandes estaban en el acústico del fuego. Primero que todo, explicar cómo funciona el fuego. También en la WUC se especifica qué tiene que resistir una estructura. Y son estas dos tablas más esos números de abajo. Les voy a explicar cómo funciona. Dependiendo si es habitacional, hotel, oficina, museo, uno tiene diferentes exigencias. Ahora, ¿qué es lo que se exige? Antes de dar un ejemplo. Se exige un F. Todos hablan del F60, F30, F120. ¿Qué es eso? Es la capacidad que tiene un elemento o una solución constructiva de soportar la exposición a un incendio durante un tiempo determinado. Entonces, el número indica la cantidad de minutos. Un F90 es un elemento o una solución que debiese resistir durante 90 minutos un incendio, que también está, un incendio que también está estandarizado, ya lo voy a mostrar, en plenas, o sea, funcionando completamente, o sea, resguardando que no pase el fuego al otro lado, resguardando que estructuralmente el edificio. En general, en 90 minutos ya es tanto el humo que generaron, como les decía antes, las cortinas y todas las cosas que están dentro de las casas que la estructura ya deja de ser el tema principal. Y en realidad estos minutos se dan para tener el tiempo para escapar de los edificios. En ningún caso la solución al fuego está pensada para que uno pueda quedar dentro de una vivienda. Siempre hay que salir. Entonces ahora demos el ejemplo. Entonces en el caso habitacional, ¿sí? Lucas, ¿me ayudáis? Hay unos cuadrados que debiesen salir. Se ve ahí siguiente. Ya. Entonces pongamos el caso habitacional de 4 pisos. Es C. Entonces vamos a la fila C en la planilla de al lado y vemos que hay diferentes números. Entonces vamos a ver abajo que el 5 es los elementos soportantes verticales, que en este caso son los muros estructurales. Si ven ahí el 5 abajo, entonces ya quiero saber cuánto tiene que soportar el 5 y voy al 5 arriba y veo que es un F60. Una solución, ese muro tiene que resistir 60 minutos íntegro. Ahora, ¿qué pasa si en zonas verticales de seguridad, caja de escala,
donde se entiende que se requiere de más tiempo para evacuar. Se ve el número 2, ahí en amarillo, y vamos arriba, y un F90. En el edificio que estamos haciendo ahora, uno puede observar que los paneles son distintos, los que son divisorios de escalera en cantidad de placas, precisamente porque tienen resistencia al fuego distinta. Démosle. No, o sea, si uno participa en uno de estos ensayos, realmente a uno le llama la atención lo potente que es un incendio. Es a los 4 minutos ya el horno llega a más de 600 grados, o sea, a casi 600 grados, ahí pueden ver la curva. Es algo muy potente el incendio, y eso es a lo que se someten los paneles para conseguir las certificaciones de resistencia al fuego. En este caso, un ensayo de un panel que duró del orden de 60 minutos. Y es de aquí, de estos ensayos, cómo se empiezan a definir las soluciones. Aquí les dejo 2 ejemplos de soluciones. La de arriba es una solución F60 que tiene una placa ER por un lado y uno ESB por el otro. El salto para llegar de esa placa, o sea, del F60 al F120 del sistema de abajo, dale el siguiente, Lucas, van a empezar a aparecer ahí las flechas. Es pasarse a, tengo un OSB más 3 placas de yeso cartón RF, y en el otro lado además un fibrocemento de 8. Estamos hablando de que pasar de este F60, que es un edificio de 4 pisos, a un F120, que es lo que se pide para un edificio de 6 pisos, es un panel completamente distinto, y eso está completamente definido por la normativa de fuego. Sigamos. Veamos sobre el desempeño estructural. Los paneles, hay que entenderlo, voy a hablar principalmente de los paneles de muro. Tienen una solera superior, que es el elemento horizontal superior, que es el que recibe las cargas, ya sea del piso superior o del techo, ¿cierto? O de cerchas, por ejemplo. Entonces ahí empiezan a llegar las cargas. Todas las cargas que ahí aparecen como P, una flechita hacia abajo, son cargas axiales o cargas verticales que caen sobre este panel. Además, dale siguiente, Lucas, tenemos cargas laterales, que se llaman. SES se refiere a sismo y el V a vientos. Son las cargas laterales que recibe ese panel. Entonces este panel de alguna forma tiene que hacer que todos estos esfuerzos lleguen a la solera de más abajo para transmitirle ese problema a la fundación o al panel que siga. Eso es lo que hace un muro. Entonces las cargas verticales que llegan arriba viajan por esos pies derechos. Esos pies derechos, de hecho el problema que podrían generar es que pandean. Se pueden imaginar que si se cargan estos palitos, podrían pandearse hacia un lado, pero por suerte están muy bien afirmados con el OSB, en este caso, con la placa arrastrante. Por otro lado, los cargas laterales las toma completamente la placa arrastrante. La placa arrastrante, que es un rectángulo, esa rigidez que tiene la placa es la que se resiste a la deformación y transmite ese esfuerzo lateral a la solera inferior. Dale, Lucas. Perfecto. Entonces, esa placa estructural es la que se resiste al esfuerzo lateral. Y entonces ahora el trabajo lo tiene la solera inferior, que le toca transmitir todos esos esfuerzos al que viene. Por eso las soleras son tan importantes, y nosotros ocupamos madera un poco más espesa ahí, porque ahí hay mucho clavado y los clavados que se generan en esta área son muy importantes. De hecho, otro concepto que es interesante entender es que se pueden imaginar que un rectángulo, como que es un muro, cuando se presiona lateralmente, va a tender a voltearse, a pivotear en la otra esquina. Por eso también los pies derechos de los bordes uno ve que hay más madera. Ahí se ven en el dibujo, en el detalle de la izquierda. En este caso son 2 maderas, pero a nosotros nos ha tocado ver muchísimas maderas en la planta.
esos lugares son los que concentran la mayor cantidad de compresiones, ahí donde más se va a ver esforzado el muro. Y como los sismos van en las dos direcciones, siempre es simétrico. O sea, lo que se comprime en un lado, cuando el sismo vuelva, se va a comprimir al otro. Además, bueno, esas compresiones, otras acciones que se generan, este levantamiento o compresión que se genera en los bordes de los paneles, eso también tenemos que transmitirlo a la fundación o al panel que venga hacia abajo. Y ahí están los conectores que se ven abajo, ahí se alcanzan a ver unos tornillos, pueden tomar, obviamente hay muchas tecnologías que hacen ese traspaso de levantamiento y corte al nivel inferior. Démosle. Entonces, aquí ya un panel como el que nosotros usamos, que arriba tiene una solera laminada. Cuando tú ocupas soleras más grandes o madera más grande, uno puede también ocupar clavos más grandes que resisten más. Los esfuerzos siempre se transmiten, los esfuerzos laterales o los esfuerzos que genera la placa restante, siempre se transmiten en sus bordes, no en los montantes interiores, siempre en los bordes. Por eso son más resistentes todos los elementos de madera que estén en los bordes de las placas. Y el interior, que tiene, de hecho, generalmente tiene menos clavado, ese clavado principalmente está para que la placa ayude al pie derecho y no al revés. Entonces, nosotros podemos ver que son pie derechos dobles, uno por medio en el encuentro de placa, y además dejo ahí el detalle de estas conexiones con bolsa, que podría generarse una pregunta de por qué lo hacemos. Es principalmente por un tema de armado, para que sea más simple de armar el panel, aunque sí tiene otras dos razones. Uno, que el hecho de hacer esa perforación con una máquina de control numérico, aseguramos de que el espesor que queda debajo de esa bolsa sea siempre igual. Si la madera por un problema ya no viene de 62 milímetros, viene de 63, la máquina va a dejar siempre ese espesor bien. Y también hay un trabazón estructural. Si este pie derecho llegase a moverse, hay un corte adicional que transmite esos 5 milímetros o lo que dejemos para que no se siga desplazando. Dale, Luca. Por último, dentro de lo estructural están las conexiones, no menor. Tenemos conexiones con herrajes metálicos y conexiones entre muros. En construcción industrializada, siempre uno busca que estas conexiones sean lo más simples posible. De hecho, todas estas estructuras se atornillan. Con un desatornillador casi se puede hacer todo. A la izquierda vemos las conexiones a fundaciones. Se repiten los elementos que ya hemos visto, los tornillos a fundación, está cerraje al medio y el pasador autoperforante que fija esta solera inferior que dijimos que ya traía imagínense, ya venimos bajando 4 pisos. La solera inferior del primer piso tiene toda la carga que viene desde el techo, y ese último traspaso que hay que hacer a la fundación se hace a través de estos herrajes metálicos. Y en las conexiones entre muros, como el que ven en la derecha, estos tornillos por suerte están bastante bien estudiados y se entiende, podemos manejar el comportamiento, o sea, podemos conocer el comportamiento, por lo tanto podemos diseñar estas conexiones. Aquí se suman algunos otros factores, como puede ser el viento, que son cargas que al muro, porque hasta ahora siempre hemos hablado de cargas que están en el eje del muro, así es como trabaja un muro, pero eventualmente podrían haber cargas en el otro sentido. Generalmente se genera en la fachada con el viento, que también tienen que ser consideradas en estas conexiones. Y yo diría que eso es esta pincelada de cómo se arma, cómo es una estructura. Espero haber sido conciso. Eh, y, y eso, gracias por escuchar. No sé qué te pareció, Lucas. Todo bueno, Salvador. Gracias. Yo creo que podemos hacer un Yo repaso no escucho a rápido. Lucas. No No, sé. no me escuché. ¿Aló? Quizás soy yo, ¿no? No me escucha nadie. A ver si es que alguien me... Sí se escucha, Correa. Lucas. ¿Sí? ¿Se escucha?
Salvador, ¿me escucháis ahí? Bueno, a ver si podemos ir avanzando. Gracias, Salvador, por la presentación. Me Ahora, parece que yo soy el que no escucha nada más. Déjame ¿no? ver si mejoro esto. Ya. Bueno, por mientras, ahora que estamos esperando que Salvador pueda escuchar, pueden ir haciendo preguntas por el chat. Ya tenemos algunas que hemos ido recibiendo. No sé si Salvador ahora puede escuchar. Ahí, Salvador, ¿puede escuchar? Bueno, si no lo puedo hacer también ha sido como el día de las fallas técnicas, así que voy a llamarlo por celular y hacerle todas las preguntas. Y creo que eso podría ser lo más fácil. Ya, ahora sí, Salvador. Vamos a tener que ajustarnos a esta forma. Te puedo hacer las preguntas por celular y las puedes repetir estás muteado ahora. Ahí está, ahora sí. Te voy a hacer las preguntas por celular. A ver si, uy, qué difícil esto. Ya, ahora sí. Voy a hacer la pregunta por celular, que tú estés ahí muteado y después cuando termines de hacerlas te desmuteas y contestas. Vale. Primera pregunta es de Omar Soto. Voy a hacer varias preguntas de una, si las puede responder. La primera pregunta es de Omar Soto. La pregunta es si es que usamos clavos tanto para fijaciones de placas verticales como horizontales. Después Diego Contreras pregunta, Salvador, ¿cómo se define cuán al borde de la estructura debe ir el clavo o el tornillo? Bueno, muy buena pregunta esa. Víctor Ortega, se asume que la placa estructural debe ir dilatada tanto inferior como superiormente. Y una cuarta pregunta, que para aprovechar esta tanda de preguntas estructurales, para la madera bilaminada, ¿qué adhesivos usan? Ya, ahí me escucho. Oh, me cortaste el lugar. Ya, partimos con esta tanda de preguntas, a ver si espero haberlas logrado captar todas. Partamos por los fijaciones en horizontales y en verticales. Sí, ocupamos también clavos eh, en placas horizontales, en entrepisos principalmente. ¿Por qué? Porque el clavo no garantiza mayor ductilidad que el tornillo. Es verdad que muchas veces eh, se recomienda el tornillo en entrepisos por un tema del ruido que se genera, pero si uno ocupa bien membranas entre medio de las vigas y el clavado tiene buena densidad, no debe ser problema. Entonces, privilegiamos el clavo. Ahora, el borde del clavado que pregunta Diego, bien estudiado. Y entre el tipo de madera, el metro principalmente de la fijación, y si esa fijación se hace con un preperforado o sin un preperforado. Eso define, creo que esa fue la pregunta, la distancia entre la fijación y el borde. Está súper bien normado, entonces ahí es cosa de seguir la regla. La razón es lógica porque si no la madera se puede rajar, además las mismas fijaciones por la veta con que crece la madera o sea, no siempre entran recta, entonces se pueden desviar. Eh, ya, Luca, me estáis mandando por WhatsApp, a ver, sí. Disculpa, después la pregunta fue del
el borde que se deja entre la placa de OSB o la placa estructural en la solera superior y la inferior. Lo que pasa es que los paneles se deforman cuando están sometidos a carga. O sea, de hecho, es la deformación la que le hace resistencia a la fuerza. Un sismo genera deformaciones y es la tipo de estructura la que lo transforma, básicamente transforma en fuerza. Entonces, cuando se desliza una placa, uno puede ver que necesita cierto espacio abajo. Uno quiere que esta placa se deslice relativamente libre y que no tope en lo que vendría siendo un piso o en el cielo. Entonces, si hay algún elemento que va a restringir ese movimiento, se deja una dilatación. Eso es arriba, abajo, al lado, donde toque. Lucas, ¿sigo con las que me están mandando por WhatsApp? Sí, voy a igual volver a decirlas por acá para que todos las puedan escuchar. No, sigo Eh, sin escucharte por si acaso. Qué No sé difícil por qué. esto. Veamos Ya, acá. bueno, sigo con las de acá. ¿Las conexiones con bolsas se hacen en el centro mecanizado? Sí. En la planta tenemos dos máquinas de control numérico. La primera es un centro mecanizado con se hace en un disco fresa rápido. ¿En qué estado se encuentra la producción y construcción con el método CLT en Chile? ¿E2C lo produce? Buena pregunta. El CLT, para los que no estén entendidos, es un lego de madera más grandes dimensiones. Viene contralaminado, es como una especie, se hace con madera sólida. Los que han ido a E2C o los que trabajan en E2C pueden ver que hay CLT en el edificio de la oficina, el cielo del primer piso es CLT. En Chile hay producción de CLT. Nosotros no producimos en realidad CLT, tampoco producimos madera laminada, nosotros no abastecemos de eso. Nuestro proceso parte en el dimensionado de las piezas. ¿Y en qué estado está? Bueno, la producción yo diría que todavía es bastante artesanal. Hay producción de CLT, pero no es masiva. Lo que sí, y al igual como con todas las cosas de madera, hay mucha investigación, se está ahora desarrollando un edificio en CLT, por lo menos uno, así que espero que avance rápido. El CLT es un muy buen material si sabe cómo usarse. Es un material muy rígido y en Chile nosotros buscamos tener pocas deformaciones de entrepiso, entonces ayuda mucho. Te tengo particular fe en elementos de entrepiso para generar un diafragma rígido y las conexiones más simples entre pisos. ¿Cuán importante y qué aporta BIM en el armado de estas estructuras? BIM, interesante. Para los que no entiendan, dado el título de esta charla, el BIM viene de Building Information Model, o un modelo que contiene toda la información del edificio. Es lo que pueden ver que hacemos en el área de ingeniería en el computador, el software que nosotros ocupamos, que es CADWork, es un software licenciado BIM. Cada una de esas piezas que están en ese modelo tiene incorporado cuál es el peso de la madera, todo se refiere, tiene mucha información. Ahora, el BIM es mucho más que eso. El BIM en realidad es un sistema colaborativo de desarrollo. La idea del BIM es que todos puedan participar dentro del mismo modelo. Lo que nosotros hacemos no es propiamente, o sea, no es BIM 100%. Tenemos las capacidades de hacer BIM, pero implicaría que todas las especialidades trabajen dentro del mismo modelo. Y nosotros no hemos llegado a eso. Sería notable llegar, pero todavía nos falta un poquito. Ahora bien, es clave hacerlo a través de una plataforma como CADWork, que es un software BIM, porque el trabajo es muchísimo. El trabajo de modelamiento y generación de archivos, tanto de CNC como plano, es mucho y se requiere de muchos automatismos.
la gran mayoría de los planos que se pueden ver en la planta o los mismos archivos para máquina de control numérico se generan de forma automática directamente del modelo. Sigo. La normativa de ensayos de sonido fuego, ¿son chilenas? Uy, me pillaste un poco. Yo sé que la normativa acústica es el que se ocupa en Chile, creo que viene de la ISO, Sí, de la ISO. pero sí está en la UC, está llamada. La normativa de fuego está lleva más tiempo, está especificada dentro de la normativa, pero como en general casi toda la normativa chilena viene de otras. Ese incendio tipo, por ejemplo, viene de otras. Lo bueno es que están súper bien hechos. Si uno ensayar un poco acústico, hay varios laboratorios y va y son comparables. O sea, no necesito que alguien vaya y lo queme para yo demostrarle que funciona bien. Eso es una muy buena noticia cuando uno está trabajando con sistemas constructivos relativamente nuevos como estos. Al inicio de la presentación mostraron un material que usaban como envolvente de las viviendas, material blanco. Yo creo que se refiere a la membrana de humedad. ¿Cómo? Funciona como barrera de vapor para impedir la condensación intersticial. No, si es el material que vimos en una casa por fuera, el material que va por la casa siempre es una membrana de humedad, no es una membrana de vapor. La membrana de vapor va por la cara interior y tiene diferentes materialidades. La membrana de vapor por excelencia es el polietileno, un plástico, es la barrera de vapor que no deja pasar nada. Pero eso no siempre es bueno usarlo, porque si estoy bloqueando todo el vapor, tengo que tener sistemas activos que controlen que no haya más vapor dentro de la casa, si no la casa va a ser un invernadero y va a ser invivible. Entonces hay membranas de vapor que logran bajar la carga de vapor dentro del panel, pero todavía permiten una ventilación a través del panel. Y esos son materiales, hay algunos muy tecnológicos que son de variables, o sea, con poca humedad pasa nada y cada vez que sube pasa más. Hay otros que básicamente tienen un traspaso menor. Y obviamente eso se tiene que poner dentro de la ecuación cuando uno busca esta curva que les mostré para evitar que exista condensación dentro del panel. Sigo. Ya, perdón, Luca. Esa pregunta me la hizo Omar Soto. Ya, Gustavo me pregunta, para el bilaminado, ¿qué adhesivos usan? Chuta, no soy experto en esto. En general son adhesivos en base a poliuretano. Eh, son los clásicos adhesivos de madera laminada que uno puede ver en las vigas de un gimnasio. Entiendo que también están normados y son temas, es una combinación entre adhesivos y cómo se hace el proceso. Hay presiones que se tienen que ejercer, hay tiempos que hay que controlar, hay incluso temperatura y condiciones ambientales dentro de la fábrica. No soy experto en eso, pero en Chile hay bastante expertise y hay altos productores muy buenos de vigas laminadas, por si interesa buscar a alguien. Sigo. ¿Qué medidas manejan normalmente para los paneles? Buena pregunta. Un panel de muro generalmente tiene del orden de 2.400 milímetros de alto. Eso es deseable porque las placas tienen más o menos ese alto y eso te permite que no tengas que hacer una unión de placa vertical. Ahora, ese panel podría llegar hasta 2.700 para enviarlo, para que todavía el despacho, 2.600, para que todavía el despacho sea razonable. Lo que pasa después de eso se generan problemas en el camión. Necesitas camas bajas y eso lo hace mucho más costoso. Altura 2004. El largo del panel,
nosotros podemos llegar a la planta hasta 12 metros de largo, y cualquier cosa entre medio. Entre pisos, nosotros tenemos una capacidad máxima de producción en ancho de 3.200 milímetros. Entonces, no pasamos de los 3.200 en entrepisos, que esos viajan acostados y por lo tanto hay más posibilidades es más fácil despacharlos con esas dimensiones. De nuevo también 12 metros, aunque manipular elementos horizontales de 12 metros por 3,2 es un desafío no menor. En muro es un poco más simple porque es un elemento que se mueve siempre en vertical, no hay grandes problemas en mover un elemento de 12 metros. Y esas son las preguntas que me habéis mandado, Lucas. Sí. Te estoy llamando ahora para que... Ya, ahora sí. Te estoy llamando ahora para que puedas escuchar. Gracias por toda la respuesta, por la presentación. Tuvo muchos problemas entre medio, pero creo que alcanzamos a presentar lo que teníamos pensado. Una muy buena presentación y que es mucho la información, los detalles, los materiales, las funciones, desempeños que se tienen que cumplir y que también hemos ido aprendiendo durante ya los casi 2 años de funcionamiento, o año y medio de funcionamiento que lleva la planta. Así que gracias, Salvador, por esta presentación. Aquí Rita nos comparte un formulario para todos los que quieran recibir el newsletter de E2C, con información, con cuáles son los avances, adelantos, actualizaciones que vamos teniendo. Bueno, NGU, no sé quién es, pero que nos pedía un contacto para su información para su seminario de pregrado. Nos puede escribir ahí Rita va a enviar también el mail de contacto que nos puede escribir. Así que eso con esta charla. No sé si es que Salvador quiere volver a compartir algo. No, agradecer nomás, gracias Lucas por la oportunidad, espero que haya servido y en realidad todo, hablo por mí, por mi equipo, muy disponible a cualquier duda. Bueno, ya está el contacto @E2C, pero también lo que puedan mandar Rita. Nos gusta mucho esto lo que hacemos, y siempre estamos buscando formas de mejorar el producto y realmente creemos que este tipo de construcción, la construcción en madera industrializada de alto desempeño, puede ser una alternativa a muchas cosas que queremos cambiar de la construcción porque es eficiente o porque el trabajo no es como debe ser, etc. Así que eh, preguntas y por favor también consejos. Ahí todavía nos queda mucho por aprender y cualquier persona interesada que le guste este tema, que quiera compartir algo con nosotros, por favor, también muy bienvenido. Eso. Eso, entonces les damos nuevamente las gracias a todos los que participaron de esta presentación. Nuevamente las disculpas por todos los problemas técnicos que hemos tenido en esta presentación. Y bueno, para más adelante también los mantendremos informados por nuevas charlas, presentaciones de este y otros temas que vayan surgiendo. Así que eso, muchas gracias a todos por participar.